Las medidas en contra de la inmigración ilegal tomadas por la administración del presidente Trump han cobrado varias víctimas, entre ellas Heidi Sánchez Tejeda, la madre que fue deportada a Cuba dejando atrás a su pequeña hija y su esposo, ambos ciudadanos americanos. Aunque a simple vista parece un caso injusto, la pregunta que muchos se hacen es, ¿no sabía ella que tenía una orden de deportación final y sería expulsada del país en cualquier momento? ¿Le ayuda en algo tener una hija ciudadana americana en el caso? ¿Están pagando justos por pecadores? Hoy analizamos los ángulos de esta noticia y mucho más. Bienvenidos a Acción Hispana. Damos ahora la bienvenida a nuestro abogado de inmigración, Pedro Salín, quien nos va a estar explicando más sobre este tema. Bienvenido, Pedro, aquí a la cocina de mi casa, donde hoy vamos a conversar un poquito más sobre este caso que ha creado muchas controversias, unas personas a favor y otras en contra. Claro, Jackie, es una historia obviamente muy triste, ¿verdad? Cuando tú los mires en las noticias y ves una mamá cubana deportada dejando una hija de 2 años y un esposo americano, uno se siente bien triste para ella y uno hace muchas preguntas. ¿Cómo pasó el caso? ¿Cómo entró? ¿Por qué no tuvo corte? ¿Tenía abogada? ¿Sí o no? ¿Por qué la deportaron? Entonces, obviamente, las noticias lo hace lucir como una cosa bien grande, obviamente echándole la culpa al presidente y a ICE, pero tenemos que analizar un poco el caso, a ver por qué la deportaron y si inmigración tenía el derecho de deportarla. Ahora, yo tengo entendido, según todo lo que he leído y lo que he visto, pero para eso estás tú aquí para aclarar que eres el abogado de inmigración, que ella salió a ella la dejaron entrar al país con un I-220B. ¿Es el I-220B una orden de deportación? Porque según lo que he leído es una orden de deportación final bajo supervisión. ¿Es esto cierto? Claro, primeramente cuando esta noticia salió, lo que pensábamos muchos era que, acuerdo con las noticias, es que ella falló una corte. Pero después de analizar un poco el caso y después que la abogada de ella explicó un poco más la historia, lo enteramos que ella no falló ninguna corte. Ella cuando entró aquí en los Estados Unidos, creo que fue en el año 2019, inmigración le dio una orden de deportación expedito. Eso es una I-220B. No es lo mismo que es la I-220A. La I-220A es lo que le dan a muchas personas que entran por la frontera y lo dejan entrar en los Estados Unidos para tener su día de corte, para poder aplicar por asilo. En el caso de ella la deportaron en la frontera cuando ella entró. La única razón por la cual la dejaron entrar en ese tiempo es porque en ese tiempo Cuba no estaba aceptando deportaciones de los Estados Unidos. Su inmigración la permitió entrar a los Estados Unidos y tenía que reportarse cada año a ICE en los Estados Unidos. O sea, la persona, porque creo que este no es el único caso que hay de personas que entraron con I-220B, pero toda aquella persona que la dejaron entrar con un I-220B va deportado, sabe que eso es deportación final, que ahí no hay nada que hacer. Bueno, en el caso de ella tiene deportación, no tenía una oportunidad de tener su día en corte para pelear su asilo, no tenía la oportunidad de ver un juez, pero ella creo que en el 2020 o 21, por lo que entiendo, es que ella se casó con un americano. Y por casarse con un americano, entonces, a través de un abogado, que es lo que yo pienso que lo que ella estaba haciendo, es someter una petición familiar y entonces probablemente iba a necesitar por lo menos 2 perdones, uno por la deportación y otro por su presencia ilegal en los Estados Unidos.
esos procesos y esos perdones demoran tiempo, por lo menos 5, 6, 7 años. Puede ser que ella estaba en proceso de eso, pero se estaba reportando cada año y cada año durante la administración de Biden le estaban dando permiso de mantenerse en los Estados Unidos, tenía permiso de trabajo, creo que ella estudió enfermera y estaba trabajando, tuvo una hija americana, todo lo estaba haciendo correctamente, trabajando legal, pagando sus impuestos y reportándose cada año como tenía que hacer. Pero obviamente hay un cambio de administración y en esta administración de Trump, las personas que tienen órdenes de deportaciones van a ser deportados. Y cuando ella se reportó a su cita anual es cuando a ella la detuvieron y la deportaron a Cuba. Eso Es fue, bien triste, pero ICE obviamente tiene el derecho de hacerlo. No hay nada que la abogada de ella en ese momento podía hacer para parar la deportación. y se dice que las primeras personas que están sacando del país, que la administración lo primero que se están enfocando es en las personas que tienen orden de deportación. Pero ahora bien, el casarte con un ciudadano americano, una orden de deportación no lo para nada. Ya una vez que te emiten la orden de deportación, eso no lo para nada. Ya te tienes que ir y esperar el perdón como se hacía antes en tu país de origen. Bueno, si tú te casas con un ciudadano americano o una ciudadana americana, tienes que hacer una petición y pedir un perdón por la deportación y también por la presencia ilegal. En el caso de ella tuviera que tener 2 perdones aprobados para que entonces ella pueda tener su entrevista en otro país para entonces regresar a los Estados Unidos con la residencia. Pero eso significa que en esos 5, 6, 7 años que demora la petición y los perdones, ella tiene que mantener un perfil bajo en los Estados Unidos sin ser deportada, ¿verdad? Porque si ella la deportan, que pasó ahora que es deportada, ella tiene un castigo de 10 años, por lo cual el esposo no va a poder ayudarla para regresar en los Estados Unidos hasta que ella cumpla los 10 años afuera. Ella tenía una oportunidad de poder arreglar, pero esa oportunidad requiere que ella mantenga un perfil bajo y que inmigración no la deporta. Obviamente las cosas cambiaron cuando cambió la administración del presidente. Ok, o sea, ella va a tener que esperar el perdón de los 10 años en Cuba, aún teniendo una hija ciudadana americana y un esposo ciudadano americano. Lo que yo pregunto y lo que muchas personas están diciendo es, pero bueno, aquí hay otros casos de personas que han tenido delitos. El caso más común es el reggaetonero cubano Chocolate, que se pasa la vida preso, lo han cogido con droga, por secuestro, por asalto, por todo, y a este hombre no lo deportan. Y esta mujer, que es una madre que estaba trabajando, que no era una delincuente, no tenía casos legales pendientes, tenía su esposo, su niña, su casa, la deportan a ella, pero a este otro hombre no. ¿En qué tú crees que se base esto? ¿Está siendo un poco... ¿Están pagando justo por pecadores? Bueno, cada caso es diferente. Cada caso tenemos que llevarlo caso por caso. En el caso de ella tenía la deportación. Cualquier oficial de ICE tiene el derecho de deportarla. Ahora, si le toca a un oficial de ICE que diga, bueno, es una madre, no tiene delitos criminales, vamos a dejarla quedarse en los Estados Unidos, como hicieron los últimos 5 años con la administración de Biden, eso ya sería una decisión del oficial. Pero en este caso, las leyes de Donald Trump han cambiado. Ya no hay eso que tú entras a la cita tuya con la deportación y espera tener otra cita. Si tú vas a una cita con ICE, con una orden de deportación, espera que te van a deportar. Es recomendable que tú contactes a un abogado con meses anticipado para que el abogado pueda ver si puede presentar una moción o algo para tratar de parar la deportación. Hay muchas personas que no se reportan a la corte y tienen una deportación in absentia y después se reportan a ICE, a su cita, y lo deportan. Es importante que el abogado que tú tengas presente una moción para tratar de parar la deportación para que los oficiales de ICE en tu cita no te detengan. Pero en el ejemplo tuyo de rapero, todos los casos son diferentes. Yo no sé si ese caso, si ese señor
tiene orden de deportación o puede ser que tenga una corte pendiente con inmigración. So, obviamente, la administración de Trump se enfoca primero deportar a los delincuentes, la gente que están aquí cometiendo delitos criminales. Pero en otros casos van a haber personas que van a ser deportados que tienen órdenes de deportaciones, como el ejemplo de esta señora. Sí, que no necesariamente tienen orden de deportación y no necesariamente son delincuentes. Ahora, aquí lo que veo, Pedro, es algo que hemos hablado en programas anteriores. Lo que estaba sucediendo en la frontera, y tú nos explicabas y hablábamos de esto en otros programas, que a unas personas le daban el I-220A, a otras personas les daban el I-220B, a otras le daban por un año, a otra un parol por un año, a otras se lo daban por poco tiempo. Eso era dependiendo del el agente que te tocara, ¿no? Pero esto es como un poco injusto porque en esa maraña cae esta mujer que lo que le dieron fue una orden de deportación. ¿Sabría ella que tenía una orden de deportación, que lo que le dieron fue una orden de deportación? También, bueno, sí, hay muchas personas, especialmente los cubanos, que algunos le dan la I-220A, que están en proceso de corte, y algunos le dan el parol. ¿No? Eso es un y parol. los que le dan parol al año del día califican por el ajuste cubano. Y los que tengan el I-220A tienen que pelear su asilo en corte. Obviamente eso de la I-220A sigue en apelación y esperemos que pronto debemos tener una decisión, pero por ahora la I-220A no es un parol. Pero la I-220B eso lo dan algunas personas que entran ilegal, depende a dónde te agarra inmigración. So, si tú entras por un puerto de entrada legal, es diferente que tú entras por el desierto. ¿Ok? So, si te cogen por el desierto, te pueden poner la I-220B porque te cogieron en unos 100 millas de la frontera y no entrando por una entrada de un puerto de los Estados Unidos. Otra cosa, ella llevaba en este país 5 o 6 años. No podía ella aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día o acogerse al asilo político. No, ninguno de los dos, porque para poder calificar para el ajuste cubano tiene que ser admitido a los Estados Unidos pues eso sería alguien que entra con una visa de negocio, visa de trabajo, o ser alguien que le dan un parol para entrar. En el caso de ella ni entró, ni fue admitida legalmente o ni le dieron parol. En el caso de ella lo que le dieron es una deportación y por tener la deportación ella no tiene ni la oportunidad de presentar un caso de asilo delante de UCIS o del juez de inmigración. So, el ser cubana en este caso con ese tipo, con eso que le dieron con el I-220B no le funcionaba para nada, no podía acogerse a ninguna de las dos salidas legales que podría haber tenido ella de haber entrado de otra forma o cualquier otra persona, ¿no? No, I-220B es una orden final, una deportación, no importa si eres de Cuba, Venezuela, Colombia, es una orden final de deportación. Ella tenía una oportunidad posiblemente a través de su esposo americano, pero no creo que no le dio suficiente tiempo con su abogada para arreglar a través de eso, porque inmigración la deportó. Quiere decir que como decimos coloquialmente, se durmieron en los laureles a la hora de buscar ayuda legal, porque si ya llevaba 5 o 6 años en este país, en todo ese tiempo que no tuvo problema, ¿podría haber ella arreglado si hubieran actuado a tiempo o antes la situación y haber evitado esta deportación? Bueno, Jackie, yo no sé cuándo ella contrató una abogada. Yo sé que tenía abogada a lo último. No sé si esa abogada era abogada de ella desde el principio, pero como abogado te puedo explicar que entre que ellos se casaron y hicieron la petición, esta petición puede tardar por lo menos un año para ser aprobado. Después de la petición, ella va a necesitar por lo menos 2 perdones. Esos perdones también cada uno demora 2 o 3 años. Estamos hablando de un proceso en total, antes que ella tenga su entrevista, puede tardar 5, 6, 7 años. Eso si ella se casó en el año 2020 y fue deportada en 2025, posiblemente todavía le faltaba 1 o 2 años más para que ella pudiera arreglar su estatus migratorio.
Ahora, tengo entendido, Pedro, de que hay varios congresistas, entre ellas está la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, que están tratando de ver si le consiguen un parol humanitario en lo que se arregla la situación de ella debido al caso de la niña que dejó una niña de 1 año aquí, ciudadana americana, y que llora a su madre. ¿Es factible esto? ¿Pudieran concederle un parol humanitario a ella en estas condiciones? Porque lo que yo pienso es, no, siendo un poquito de abogado del diablo, si se lo dan a ella, se lo tienen que dar a otras personas también que fueron I-220B y que han sido deportadas también. Claro, si se lo dan a uno, se lo tienen que dar a todo el mundo. Y aparte de eso, ella no califica por parol humanitario porque tiene la deportación y ahora tiene un castigo de 10 años, por lo cual ella no puede hacer nada para regresar a los Estados Unidos hasta que cumpla con los 10 años afuera de los Estados Unidos. Y como está la cosa hoy en día con la administración de Trump, no va a haber ningún parol humanitario. ¿Este I-220B es común que se lo den a las personas o eso es algo? Yo misma no conocía, se oyó hablar tanto del I-220A y no se hablaba del I-220B que yo misma desconocía de que existía un tipo de papel que te daban en la frontera I-220B. ¿Eso es común que se lo ofrezcan a las personas y en qué casos se los dan? Bueno, sí, es común, no solo dan tanto como la I-220A, pero la I-220A es una deportación expedito y eso normalmente depende en dónde inmigración te encuentra cruzando la frontera. Si te agarran afuera de un puerto de entrada a 100 millas de la frontera, te pueden agarrar y te pueden poner una orden de deportación expedito que es la I-220B. Nosotros vemos muchísimos casos de eso. ¿Pudiera ayudar en algo el hecho de que era una mujer que no era delincuente, que estaba trabajando, que tenía su casa, su esposo, su hija, que no tenía récord criminal y que fue enviada no a un tercer país, sino a una dictadura, un país donde existe una dictadura? ¿Pudiera eso inclinar un poquito la balanza para ver qué se hace con ella, o esta administración, sea el caso que sea, es no y no? Esa fue la razón por la cual le dejaron mantenerse aquí los últimos 4 o 5 años, porque la administración de Biden estaban viendo esas cosas. Si ella se estaba reportando cada año, estaba trabajando legalmente, pagando sus impuestos y no tenía ningún delito criminal, la dejaron mantenerse en los Estados Unidos con una orden de deportación. Pero ahora, con este presidente que tenemos, todo cambia. Este presidente quiere deportar a todas las personas que están aquí cometiendo delitos y también personas que tienen órdenes de deportaciones, por lo cual el caso de ella. Las personas, las personas que tienen orden de deportación, el presidente Trump está ofreciéndole $1,000 para que regresen a sus países y eviten la deportación. Yo no, como dije al principio, no soy abogado de inmigración, pero yo opino que es mejor que tú te autodeportes a que te deporten. Como abogado de inmigración, ¿qué aconsejas a las personas que están pasando por este problema? Bueno, lo primero que recomiendo es que antes que tú te deportes tú mismo o acepte $1,000 del presidente, contacta a un abogado de inmigración para que el abogado de inmigración pueda analizar tu caso y darte las opciones que tú tienes, porque tú posiblemente pienses que tú no tienes ningún chance de poder ajustar tu residencia y te vaya a deportar, pero es posible que tenga varias opciones que tú ni sabías hasta que tú hables con un abogado. Antes de firmar ninguna deportación, antes de deportarte tú mismo, hable con un abogado de migración para ver tus opciones. Y si no hay ninguna opción, entonces si tú quieres deportarte, es siempre la opción. O quedarte aquí y fajar el caso y tratar de ganar el caso aquí en los Estados Unidos. Pero es mejor autodeportarse a que te deporten, porque si te deportan entonces tienes que esperar por el perdón de los 10 años, ¿no? Se complica más un poco la cosa. Bueno, si tú estás aquí en los Estados Unidos más de 180 días ilegal y tú te sales de los Estados Unidos, es igual que ser deportado por un juez. También te cuenta el castigo de 10 años. Interesante. No es lo mismo que tú vayas a la corte y tú pidas una salida voluntaria.
sobre el nuevo programa que están ofreciendo $1,000, puede ser que le den una salida voluntaria, por lo cual no tenga castigo de 10 años, puede ser que tenga castigo de 3 años, pero eso ya sería decisión de uno para ver si tienen caso o no para tomar esa decisión. Pero lo que recomiendo es, primero, antes de decidir eso, hable con un abogado para ver si tienes derecho de una residencia, un asilo, aplicar por los 10 años. Hay muchas opciones que uno puede hacer. ¿Está esta administración siendo un poco más dura a la hora de otorgar asilos y residencias? ¿Están siendo un poco más duros con las personas? ¿Tienes que demostrar más que de verdad mereces un asilo para quedarte? No, Jackie, la ley de asilo y la ley de los 10 años y todos esos procesos en corte siempre se han mantenido lo mismo. No importa si es Obama, Biden, Trump, es lo mismo. La ley es la ley, los requisitos son los mismos. Yo sé que la noticia hace lucir como este presidente está causando los procesos de corte más difíciles. No, la ley es lo mismo. Presentar un asilo delante de un juez tiene que demostrar lo mismo, igual que fuera antes. Los jueces siguen la ley, los jueces no siguen lo que dice el presidente, los jueces siguen la ley. Y si la ley requiere X para demostrar el asilo, es lo que tú tienes que demostrar en la corte. Ahora, hay un travel ban para los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses, las personas que son residentes legales de este país, de alguna de esa nacionalidad, ¿corren algún tipo de peligro a la hora si andan fuera o algo y quieren reentrar al país? Siendo residente de los Estados Unidos, tú tienes el derecho de viajar por donde tú quieras, no importa dónde es. Yo sé que muchos tienen miedo de viajar ahora. Nosotros tenemos muchas llamadas de nuestros clientes diciendo, abogado, soy residente, no quiero viajar porque tengo miedo. No tenga miedo. Si tú eres residente de los Estados Unidos y no tienes ningún delito criminal, debes poder viajar a cualquier país siempre y cuando no te pases del tiempo permitido y regresar a los Estados Unidos sin problema. Obviamente, si tienes la residencia y después cometiste un delito criminal en los Estados Unidos, eso puede causar un problema en la entrada de los Estados Unidos. Pero si no tienes nada, no hay ningún problema. Una pregunta que muchas personas se han hecho y se hacen. Un ciudadano americano por naturalización, como están las cosas dándose hoy día en inmigración con esta administración, ¿corre el riesgo de que si comete algún delito o algo pudiera ser deportado? ¿Se puede deportar a un ciudadano americano o eso lo exime de la deportación? Hasta ahora no hemos visto nada de eso. Si naciste aquí, eres americano. Pero si tenías la residencia y después cogiste la ciudadanía, Por siempre y cuando naturalización. siempre y cuando no hay ningún fraude por obtener la ciudadanía, no hay ningún problema. Si cometes un delito después de ser ciudadano americano, no debes ser deportado porque eres americano de los Estados Unidos, igual que alguien que nació aquí. Ok. Ahora, ¿qué le aconsejas a las personas que con esto que estamos viendo, ¿no?, en todo el país, que las redadas que cada día son más fuertes, que se están cerrando todos los círculos? ¿Qué le aconsejas a las personas que hagan en estos casos? ¿Se debe de abrir la puerta si viene inmigración a tocarme la puerta de mi casa? ¿Le debo abrir la puerta? No debes abrir la puerta, debes pedir si tienen un poder para entrar en la casa. Pero lo que recomiendo más que nada, Jackie, tiene que uno analizar tu caso. Si tú entraste ilegal en los Estados Unidos, tiene que haber si tienes corte o no tienes corte. Si tienes corte y fallaste, contacta a un abogado para que te reabren el caso lo más pronto posible. Si tienes corte, hable con un abogado para que aplique por asilo, aplique por los 10 años, aplique por cualquier cosa lo más pronto posible, para que si inmigración te agarre, tú puedas demostrar que tienes un caso pendiente delante de la Corte de Inmigración, por lo cual no te pueden deportar si tienes un caso pendiente. Si estás aquí en los Estados Unidos y todavía no has aplicado por asilo, ahora es el momento. No espere que te agarre inmigración. Aplica ahora. Con la aplicación de asilo vas a poder obtener un permiso de trabajo, una licencia, un seguro social y vas a mantener un estatus legal en los Estados Unidos durante el proceso
que demora 1 año, 2 años, 3 años. Te he informado, consulta con un abogado para ver qué se puede hacer y no espere que llegue ICE a tu casa, no espere que llegue ICE a tu trabajo y no vayas a ninguna cita de inmigración si tengas una deportación sin consultar con un abogado. Ok, ya lo sabe, amigos, si está en alguna de estas situaciones, si busca un abogado serio, responsable, que lo pueda ayudar a resolver su caso y que le va a hablar con la verdad desde el principio, si tiene remedio o no tiene remedio, le aconsejo que le dé una llamada al abogado Pedro Salín. Yo lo recomiendo, lo conozco desde hace muchos años, sé lo bien que trabaja sus casos, con cuántos casos ha ganado, con oficinas en Fort Myers y con oficinas en Miami. No se deje deportar, no se deporte, busca ayuda, que hay todavía ayuda. Gracias, Pedro, siempre es un placer contar contigo. Gracias, Jackie. Era el abogado Pedro Salín. Vamos a una pausa.